La palabra de hoy es el capítulo 9 de Primera de Reyes. Capítulo 9, versículo 1 al 5, habla de la bendición para el que cumple con todo el corazón los mandatos. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, el Señor se le apareció por segunda vez. Fueron 4 puntos los contenidos de la palabra de Dios. Primero, que Dios escuchó la oración de Salomón. Segundo, consagró y santificó el templo que Salomón había construido. Tercero, dejará el hombre el nombre de Dios en ese lugar para siempre. Cuarto, que los ojos de Dios, su corazón, siempre estarán allí. Hoy en día también Dios está en los templos espirituales. Por eso, Dios escucha la oración de los fieles y los ayuda. Versículos 4 y 5. Enseña la manera de cómo afirmar para siempre el trono en el reino, su trono en el reino, y de nunca quitar un descendiente en el trono de Israel. Primero, dijo: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David. Segundo, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes. Así que, si sigues la palabra y la guía de Dios, obedeciendo con todo el corazón, le iba a afirmar el reino de Salomón. Si nosotros también actuamos así, tendremos asegurado la bendición para nosotros y para nuestros descendientes. En los versículos 6 al 9 habla de la calamidad que recibirán si no sigue a Dios ni cumple sus mandamientos. Dijo que recibirán maldición si adoran a otros dioses y no siguen los mandamientos ni los estatutos de Dios. Si no cumplen con los mandamientos, dijo que lo arrancará de la tierra de Canaán, y aunque sea un templo construido en el nombre de Dios, que lo iba a derrumbarlo. Y serían el hazmerreír de todos los pueblos. Cualquiera que se aparta de la palabra de Dios será destruido. Así Dios se le apareció ante Salomón 2 veces, para advertirle que si Salomón se desvía, todos serían destruidos. Versículo 10 al 14, Salomón le dio al rey Hiram 20 ciudades, porque el rey Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Por eso, Salomón, en agradecimiento, le dio al rey Tiro Hiram 20 ciudades. Por eso Salomón 20 ciudades en Galilea. Hay que saber pagar la deuda de todas las cosas. Si nosotros nos hemos endeudado con alguien, es razonable pagar la remuneración. Eso es obrar bien para con Dios. Pero en el versículo 12 al 14 dice que a Hiram no le agradó las ciudades que Salomón le había dado. Por eso llamó a esa tierra Kabul. Kabul significa seco, desierto. Salomón se lo había ofrecido con todo el afecto, pero a Hiram no le agradó las ciudades. Al ver esto, vemos que en lo que es material, el hombre no tiene satisfacción. Por eso, el que da debe hacerlo con amplitud y más que suficiente. Y el que recibe debe aceptarlo con fe y gratitud. Igualmente, Hiram le había enviado 120 talentos de oro. Un talento de oro son aproximadamente 34 kilos de oro. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro. Al parecer,
le había enviado esta cantidad de oro por las 20 ciudades. Versículo 15 al 19 habla acerca de la edificación de los edificios y el muro. El rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén, el Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Toda la construcción fue posible por la ayuda que Dios le brindó y por todo el material enviado por el rey Hiram de Tiro. Versículos 20 al 25. Se menciona acerca de los holocaustos y sacrificios que Salomón, los trabajadores, los soldados y los capataces ofrecieron. Habían quedado 5 tribus de los 7 que habitaba en Canaán. Salomón los usó como leva para el trabajo forzado, para la construcción del templo. En la obra de Dios hay que saber usar toda clase de personas. Los israelitas fueron puestos como soldados. A los gentiles los pusieron a trabajar como siervos. Todos se pusieron a trabajar para la construcción del templo de Dios. No se puede hacerlo solo. Se debe unir y colaborar para que todo salga bien. Versículos 22 al 23 dice que hubo 550 capataces que vigilaban la obra, hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo, jefes y vigilantes para fortalecer el reino de Dios. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo, porque no podían tener a una mujer gentil, a la hija de Faraón, en la ciudad de Jerusalén, donde se hallaba el arca de Dios. Por eso construyó en otro lado, en Milo, para que ella habitara allí. En el versículo 25 dice que Salomón entregaba 3 veces al año holocaustos y sacrificios a Dios. Si Salomón dejaba de dedicar su tiempo a Dios, si descuidaba su servicio a Dios, no iba a recibir bendición. Al mismo tiempo de agradecer por la gracia de Dios, por la construcción, debe esforzar más en servir a Dios. Salomón puso prioridad en su vida, la de entregar sacrificio a Dios, y después hizo sus cosas. Tiene que estar bien el servir a Dios, así también le saldrá todas las demás cosas bien. Si nosotros nos aferramos primero en las cosas del mundo y dependemos de ello, la fe se corromperá. Cuando las cosas del mundo nos esté saliendo mejor, debemos esforzarnos a servir más a Dios. Dios hizo que tuviéramos paz y tranquilidad para poder servirlo mejor. Versículos 26 al 28. Salomón construye barcos y trae oro. Como Salomón llevaba una vida de buen servicio a Dios, Dios hizo que obtuviese muchas riquezas. Dios hizo que obtuviera 420 talentos de oro. El capítulo 10 habla acerca de la reina de Sabá. Capítulo 10, versículo 1 al 13, la reina de Sabá visita a Jerusalén. Sabá se encuentra en suroeste de Arabia, actualmente en la región de Yemen, y se encuentra a unos 2.400 kilómetros de Jerusalén. La reina de Sabá vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias
y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Era un camino de 60 días de trayectoria. La fama de Salomón se había extendido hasta muy lejos. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y le expuso todo lo que en su corazón tenía. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. La reina de Sabá quedó asombrada de tanta sabiduría. Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Edificó el templo y obedeció los mandatos y estatutos de Dios. Por eso, el poder de Dios había descendido sobre Salomón, y su fama fue conocido hasta países muy lejanos. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Nosotros primeramente buscamos a Dios, llevamos una vida consagrada, se manifestará la obra de Dios y su luz resplandecerá hasta muy lejos. Así muchas personas vinieron a buscarlos. Todos ellos vinieron pidiendo que les solucionaran los problemas. Entonces, nosotros los fieles debemos ayudar a resolver sus problemas en base a la sabiduría que está en la Biblia. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, se quedó asombrada. Dijo: pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. El reino de Dios es asombrado solo escuchándolo, pero mucho más asombroso es si vamos de verdad. La reina de Sabá, al venir a ver el reino de Israel, dijo: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. La sabiduría de Salomón era sabiduría que juzgaba correctamente al pueblo. Era sabiduría que establecía justicia, sabiduría espiritual. Proverbios capítulo 3, versículo 13. La sabiduría simboliza a Jesucristo que vendrá. Así dijo: dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esto significa que bienaventurados son los que escuchan bien la sabiduría acerca de Jesucristo. Significa que dichoso es la persona que aprende de la verdad, discierne la justicia y sigue a la verdad. En el versículo 9, la reina de Sabá alabó a Jehová, porque ella comprendió que toda la sabiduría de Salomón venía de Dios. Nosotros debemos llevar la vida que solo glorifique a Dios. En el versículo 10, la reina de Sabá le trajo 120 talentos de oro como regalo. Deuteronomio capítulo 28. Como Salomón obedeció la palabra de Dios, recibió bendición de Dios. Todas las naciones lo admiraron y muchos reyes habían venido a verlo trayéndole obsequios. La madera de sándalo es blanca y brillante, muy buena madera. De la madera de sándalo hizo el rey balaútres para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas también y salterios para los cantores. Versículo 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Salomón había repartido los frutos de la vida espiritual,
la reina de Sabá, había entregado riquezas al reino de Dios. Salomón compartió los frutos de la vida espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 26. Dice que la iglesia de Jerusalén compartió lo espiritual con las iglesias gentiles. Y las iglesias gentiles habían ayudado a la iglesia de Jerusalén con lo material. Así la reina de Sabá obtuvo respuestas a muchos problemas difíciles. Regresó a su tierra con mucha gracia y obsequios. Por esto, la sabiduría de Salomón y la gloria de Dios se extendió hasta tierras lejanas. Esta palabra está ya anunciando que el Evangelio no solo iba a ser de los judíos, sino que se iba a extender hasta los gentiles. Mostraba simbólicamente que hasta los gentiles iban a participar de la obra salvífica de Dios. Capítulo 14 al 15 habla acerca de la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente. Eran de 666 talentos de oro. Como cada talento equivalía a 34 kilogramos, llegaba a los 22.000 kilos. Mucha cantidad de oro había entrado como renta, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. Cada año entraba mucha cantidad de oro a Salomón. Versículo 16 al 22 habla acerca de los escudos de oro y del trono de marfil. Salomón hizo 200 escudos de oro, en cada uno de los cuales se emplearon 600 siclos, unos 6,5 kilos de oro. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido más pequeños, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, 1,5 kilos de oro. El escudo se usa para detener las flechas, espadas y lanzas de los enemigos, pero estos escudos no estaban hechos para usarlo en la guerra. Estos los utilizaban cuando el rey se tenía que movilizarse, representando la autoridad del rey. Algunos otros países utilizaban lanzas y espadas cuando el rey se movilizaba. Hubo países que usaban martillos y hachas. Pero Salomón no se presentó con espada, lanza, martillo o hacha, sino con escudos. Esto lo hizo para simbolizar que detiene a los enemigos y proclama paz. Versículo 18 al 19. Salomón hizo su trono de marfil. El trono es donde se sienta el rey. El marfil es material duro del diente del elefante, de sumo valor. Habían hecho el trono de marfil y recubierto con oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un respaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos. El león representa la autoridad del rey. Simboliza que el rey valientemente ha derrotado a los enemigos y con valentía gobierna al pueblo. Y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. Esto representa el poder del rey. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vasija del palacio, bosque del Líbano, eran de oro puro. Así, en el tiempo de Salomón, estaba lleno de abundante riqueza, gloria y prosperidad. Versículos 23 al 25. Reyes de todos los países trajeron regalos. Se hizo como Dios lo había dicho.
Salomón había pedido sabiduría para poder juzgar correctamente al pueblo. Dios le concedió sabiduría, pero también riqueza y gloria que no había pedido. Versículo 26 al 29. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos. Pero esto no fue bíblico. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, dice: el rey no debe adquirir gran cantidad de caballos. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa. Esto también es haber violado la palabra que dice: ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Salomón quiso conseguir más riqueza. Ya no estaba dependiendo completamente de Dios. Salomón quiso mantener el país dependiendo de carros de combate y caballos. La fe de Salomón, su confianza en Dios, se estaba cayendo y se estaba inclinando al materialismo y al humanismo. Ahora capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 al 8, menciona el pecado de Salomón. El rey Salomón, aparte de haberse casado con la hija del faraón, también lo hizo con muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Violó las palabras de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 15 al 16. Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Habiendo muchas mujeres en Israel, ¿por qué Salomón habrá traído mujeres extranjeras? Por dos razones. Primero, los países gentiles deben haberle enviado a Salomón mujeres para confraternizar con él, porque el reino de Salomón había crecido y florecido. Para aprovechar de ese beneficio, para tener parentesco político, entre otros motivos. Segundo, porque las mujeres extranjeras eran más atractivas que las mujeres israelitas. Como la fe de Salomón había decaído, veía más hermosa y atractiva las mujeres extranjeras que las mujeres israelitas. Los fieles de Dios, como siempre quieren llevar una vida de piedad, no se atavían su aspecto exterior, pero las mujeres extranjeras, para seducir el corazón de los hombres, se visten lindas y actúan con encantos. Por eso deben haberle caído bien a Salomón. Salomón había violado la palabra de Dios al traer mujeres gentiles y tenido muchas esposas. Dios tempranamente ya le había advertido. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5, Dios prometió: si tuviera la vida de fe de David, no se desviara de los mandatos de Dios y siguiera las leyes y los estatutos, entonces su reino iba a perdurar por siempre. Pero Salomón no escuchó las palabras de advertencia. Al desobedecer el mandato de Dios, su espíritu se oscureció. Se oscureció su discernimiento. Cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios y lo seguimos, tenemos vida y podemos discernir bien, teniendo afilada nuestra conciencia espiritual. Pero en tanto que no obedezcamos la palabra, se nublará nuestro espíritu y desaparecerá el discernimiento.
También dice que esas mujeres desviaron el corazón del rey. Como vinieron personas cercanas y sedujeron el corazón del rey, éste apartó su corazón de Dios. De esta manera, Salomón desobedeció el mandato de Dios, y como su corazón se apartó de Dios, cayó en libertinaje y se metió al mundo. Esto es lo mismo que Eva trazara a Adán e hiciera que comiera el fruto del bien y del mal. Es lo mismo que el diablo haya querido hacer caer a Jesús usando a Pedro. Dios había advertido varias veces a Salomón que si seguía otros dioses iba a ser destruido, pero Salomón no lo escuchó y cayó en las seducciones de las mujeres gentiles. Por eso, nosotros no debemos permitir en ningún momento violar la Biblia. Cuando una vez que cede la verdad, cae en aprietos. WCC, que es el Concilio de Iglesia Mundial, dijo que podemos relacionarnos con cualquier otra religión. Ellos realizan reuniones ecuménicas. Esto es lo mismo que se haya unido el cristianismo y la idolatría. Nosotros debemos cortar inmediatamente con todo lo que nos desvíe de la verdad. Ellos dicen que en las otras religiones también hay salvación. Están siguiendo el pluralismo religioso e idolatría. Capítulo 11, versículos 7 al 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Acerca de esto, en los versículos 9 y 13, hay un aviso de la disciplina, aviso de advertencia para Salomón. Dios se aireó por el pecado de Salomón que había cometido. Salomón había recibido mucha gracia de Dios y llegó a tener gloria al extremo. Fue un rey que todos los otros reyes lo admiraron, pero al servir a ídolos y apartarse de Dios, le cayó la ira de Dios. Los fieles no deben nunca apartar su corazón de Dios. Hay que seguir la guía de Dios y cumplir con el mandato de Dios. Dios se le apareció 2 veces a Salomón, muy temprano en su vida. Primero, en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Apenas nombrado rey, se le apareció en los lugares altos de Gabaón. Segundo, en Primera de Reyes capítulo 9, versículo 1, después de haber terminado de construir el templo. Pero desechando las palabras que Dios les había advertido, las veces que se le apareció, idolatrar, pero cayó en ingratitud. Idolatrar es un hecho verdaderamente ingrato. Versículo 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo iba a hacerlo para siempre. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esto significa que aún en medio del castigo, Dios se acuerda de la promesa hecha a David y tiene misericordia. Cualquiera que peque tendrá el castigo de Dios y será miserable. Versículo 14 al 22. Hadad ataca a Salomón. Como Salomón se había apartado de Dios y servido a muchos ídolos,
Dios se aireó y levantó a muchos enemigos. Primero, levantó al enemigo Hadad, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Cuando David estuvo en Edom, Joab mató a todo el sexo masculino de Edom. En ese momento, Hadad era pequeño. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Faraón, rey de Egipto, aceptó al exiliado hijo del rey de Edom, y les dio casa, y les señaló, y les dio alimento, y aún les dio tierra. Le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, y le dio a luz su hijo. Y Hadad, al enterarse de la muerte de David y de Joab, general del ejército, pidió al faraón que le dejara ir a su tierra natal. Así él regresa a su tierra, Edom, y ataca a Salomón. Hadad atacó a Salomón por el rencor que traía desde el tiempo del rey David. Durante el tiempo de David no pudo hacer nada, solo huyó. Tampoco pudo hacer nada en los principios del reinado de Salomón. Pero al debilitarse Salomón por sus pecados, se aprovechó de esa ocasión para atacarlos. Mientras los fieles seguimos a Dios y cumplimos con los mandatos y leyes de Dios, los enemigos no nos podrán hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, porque Dios nos fortalece, porque Dios hace que los enemigos tengan temor y los aplasta. Versículo 23 al 25. Segundo ataque. Rezón ataca a Salomón. Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Cuando David deshizo a los de Soba, se fue a Damasco y habitó allí y se hizo rey en Damasco. Rezón también fue enemigo desde el tiempo de David. Mientras estuvo vivo David, él no pudo hacer nada, no tuvo fuerza para atacar, tampoco pudo al principio del reinado de Salomón. Pero porque Salomón pecó, Dios lo convirtió en enemigo de Salomón. Durante todos los días de Salomón fue como una espina que le hizo daño. Versículo 26 al 40. Jeroboam ataca a Salomón. El tercer enemigo que atacó a Salomón fue Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Cuando Salomón estaba construyendo, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Dios le dijo: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Le dijo que solo le dejaría a Salomón una sola tribu. En realidad, le dejó 2 tribus al hijo de Salomón, la tribu de Judá y de Benjamín. Aquí cuando le dijo que le dejaría una, significa que, como la tribu de Benjamín era minoría, éste se había absorbido. Por el pecado que cometió Salomón, se había levantado muchos enemigos, y el reino se dividió en 12 partes, y 10 tribus cayeron en manos de otra persona. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Haber caído en las seducciones de las mujeres gentiles, apartándose de Dios, y terminar sirviendo a ídolos. Segundo,
porque no había seguido el mismo camino que su padre David, tampoco por el camino de Dios. Él no había obedecido las obras justas de Dios, ni seguido los estatutos y normas de Dios. Dios no le entregó a Jeroboam las 10 tribus, porque él fuese bueno ni justo, sino tan solo porque Salomón había pecado, partió el reino y se lo dio a él. Así le dijo el profeta Ahías a Jeroboam: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pero Jeroboam, apenas cuando ascendió al trono, pecó. Adoró al becerro de oro en Betel y en Dan, y puso como sacerdote a alguien que no era de la tribu de Leví. También cambió las fiestas. Él fue destruido por no haber obedecido las palabras de Dios y caer en idolatría. Es lo mismo para nosotros también en el día de hoy. Versículo 40. Aunque el hombre procure detener, nadie puede detener lo que Dios hace. Versículo 41 a 43. Habla del tiempo de paz y la muerte de Salomón. El rey Saúl fue rey por 40 años. David y Salomón también fueron reyes por 40 años. Hubiera sido grandioso que Salomón hubiese reinado los 40 años como al principio de su inicio real, pero pecó y recibió castigo. Pero al final de sus días se arrepintió y escribió el libro de Eclesiastés. Concluimos con la clase número 8 de Reyes. Muchas gracias.